Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Estamos ahora comenzando otro estudio el miércoles aquí en la Tierra Prometida. Yo me llamo Marisol para los que no me conocen y esta noche les quiero comenzar con un versículo. En Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta noche, antes de comenzar el estudio, les pido que tomen un momento de olvidarse de los problemas, del trabajo, del estrés, de las noticias, de todo lo que está pasando, porque están pasando muchas cosas. Pero tomemos unos segundos, unos minutos para olvidar todo eso y entrar en esa paz del Señor. En este momento, este estudio, recibir la palabra que Él tiene para nosotros, esa fuerza que Él nos va a dar. Porque todos necesitamos un descanso y este momento es el momento para tomarlo. Y otra vez les agradezco por estar aquí reunidos con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Amén, hermanos. Dios los bendiga y buenas noches una vez más. Nos encontramos aquí en el Ministerio Hispano de la Tierra Prometida, como ustedes saben, en Fernandina Beach, y desde aquí los saludamos dándole las gracias a cada uno de ustedes que en este día ha dispuesto de ese tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Le damos las gracias a Dios porque Él es quien ha abierto las puertas de este medio para que podamos seguir a través de esta situación que está sucediendo, podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Como ustedes ven, hoy no está nuestro pastor, así que me va a tocar traer el estudio y le doy gracias a Dios por eso, por esa oportunidad. Como siempre, le damos gracias al Señor por cada momento, cada tiempo, cada oportunidad que Él nos da. Y agradecidos con Él por todo. Gracias también le damos, como siempre, a los hermanos que están trabajando para que esto sea posible. Así que le agradecemos a cada uno de ustedes que hoy ha decidido escuchar, recibir la palabra del Señor. Esperemos que sea de bendición para nuestras vidas. Como siempre, la palabra del Señor es vida, es alimento y es la que nos mantiene fortalecidos, la que nos guía en todo tiempo y en todo momento. Así que le damos gracias al Señor por eso y esperamos que esta palabra en esta noche nos ayude a marchar adelante, a seguir luchando cada día. Como todos saben, no es fácil, pero tenemos que seguir luchando y perseverando porque así lo dice su palabra. Así que nuevamente estamos unidos aquí y vamos a comenzar hoy leyendo un versículo para luego orar y pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo para que sea Él quien dirija nuestros pasos, que nos ayude y nos guíe y que nos dé el entendimiento para poder recibir la palabra del Señor. Vamos a leer, para comenzar en este día, vamos a leer primera de Pedro 4, 14 al 16. Y a través de esa palabra vamos a hacer el estudio del día de hoy. Así que dice, primera de Pedro 4, 14, dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, porque si alguno padece como cristiano, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Amén. Así que vamos a orar primeramente. Padre, en nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de estar un nuevo miércoles aquí, Señor, recibiendo tu palabra, Señor. Bendice, Padre, este tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno, Señor, de los que estamos formando parte de este estudio, Señor, que tú nos fortalezca, nos guíe, que tu Espíritu Santo sea el que dirija nuestros pasos, Señor, y que tú a través de Él permitas que tengamos el entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este día de vida que nos diste, Señor, y por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos reunidos, Padre, a través de este medio, Padre, y gracias te damos por cada oportunidad que tú nos das, Señor, cada miércoles de poder tener tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te agradecemos por todo, Padre. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén.
Amén. Así que comenzamos leyendo esta palabra y vamos a hablar un poquito hoy de las aflicciones. Como todos sabemos, el mundo entero está pasando por una aflicción en este tiempo. Como todos saben, esta pandemia ha afligido nuestras vidas y hemos pasado por distintas situaciones en las cuales ha sido cambiada nuestra forma de vivir. Y eso es lo que hace que estemos, como dije anteriormente, todo el mundo en aflicción. Pero nosotros vamos a hablar un poquito de las aflicciones de los cristianos. Como todos sabemos y conocemos y tenemos entendimiento de la palabra del Señor, sabemos que no nos alegramos por esta situación por la cual estamos pasando, pero sabemos que esto que está sucediendo es principalmente por culpa de nosotros, por culpa del hombre, por el pecado, por todo lo que nosotros hemos hecho desobedeciendo a nuestro Señor. Y como sabemos, muchas veces, en muchos tiempos, el Señor envió distintas pestes, plagas, distintas cosas para hacerle entender al pueblo que estaba desviado, que no estaba caminando por el camino correcto. Y esa es la diferencia que tenemos los cristianos, los que conocemos la palabra del Señor. Sabemos que a través de esto el Señor tiene algo para mostrarnos, tiene algo para nosotros. Nosotros sabemos que no es algo agradable lo que estamos pasando, ni nos alegramos, pero lo entendemos y sabemos que de esta situación el Señor va a sacar algo bueno. Por ejemplo, el Señor nos ha mostrado muchas cosas en este tiempo, las cuales quizás anteriormente no las valorábamos, como por ejemplo la familia, el estar con las amistades, el estar reunidos, distintas cosas que anteriormente hacíamos y hoy no las podemos hacer libremente. Y eso es lo bueno que tiene, que nosotros tengamos el entendimiento y podamos comprender y podamos saber por qué suceden estas cosas que suceden. Y sé que a nadie le gusta hablar de aflicciones, ni a nadie le gusta experimentar aflicciones en su vida. Nadie está dispuesto a pasar por pruebas, por dificultades. Así que creo que si preguntáramos, me imagino que la mayoría, por no decir todos, responderíamos de una forma negativa. Nadie desea tener estos momentos difíciles en su vida. Ahora, cuando hablamos de aflicción, en nuestro punto de vista es hablando acerca de aflicciones por causa de Cristo, es decir, aflicciones que vienen al cristiano cuando el tal decide poner a Dios en primer lugar. Amén. Como todos sabemos, el cristiano no debe sufrir por causa del pecado, sino que el cristiano va a sufrir por las aflicciones, por las pruebas que se van a presentar en su vida. Como leímos anteriormente, ahí el apóstol Pedro nos habló a través de su palabra, donde nos dice en el 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Así que Pedro estaba diciéndonos, hablándonos y mostrándonos de que vamos a pasar por ciertas situaciones, como dice ahí, vamos a ser vituperados por el nombre de Cristo. Y esto quiere decir que que vamos a ser criticados, vamos a ser reprobados, vamos a ser censurados, muchas veces con dureza por aquellos que no están de acuerdo o no entienden nuestros pensamientos. Y esto no nos debe desanimar porque son parte de las aflicciones. Y es diferente a cuando padecemos o sufrimos por causa del pecado, pues el pecado o la desobediencia en nuestras vidas trae consecuencia a nuestras vidas cuando nosotros desobedecemos a Dios. Amén. Así que, como vemos aquí, en este versículo, vemos el glorioso efecto o consecuencia de adorar al verdadero Dios, el cual no nos debe avergonzar. Así que, cuando nosotros padecemos por esas situaciones, cuando nosotros padecemos o somos afligidos por servir a Dios, dice la palabra del Señor que no nos debe avergonzar, sino que debemos
de sentirnos que somos bienaventurados, que somos bendecidos, como dice ahí, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno se avergüence, sino que debemos de glorificar a Dios cuando nos encontramos en esas situaciones. Así que eso es lo bueno de tener la palabra de Dios, que es la que nos enseña y nos muestra el por qué tenemos que pasar por ciertas situaciones o pruebas, como le dije anteriormente. Hoy en día el mundo entero está pasando por esta aflicción de la cual los cristianos no son ajenos, porque todos hemos sufrido de una forma u otra, hemos sufrido las consecuencias de esto, pero como dije anteriormente, tenemos un entendimiento y sabemos que el Señor tiene un propósito en esto y a eso nos aferramos y sí estamos tristes porque quizás muchos de nosotros no hemos sufrido tanto como en otros países. Muchas personas han perdido seres queridos y están sufriendo por eso y sé que eso no es bueno para nadie, pero son situaciones, como dije anteriormente, en las cuales muchas veces y la mayoría de las veces las ha provocado el hombre por la desobediencia a Dios. Todos sabemos que cuando el hombre desobedeció a Dios trajo grandes consecuencias. Cuando comenzamos a leer la Biblia en Génesis lo vemos que Dios le dio todo al hombre, pero el hombre desobedeció y tuvo tristes consecuencias y así es el hombre. Muchas veces no entendemos, no comprendemos que no debemos desobedecer a Dios y la causa de la desobediencia es lo que y en este tiempo estamos sufriendo y lo estamos pasando. Así que, por lo tanto, con esto en mente, le animo en el nombre del Señor a que consideremos cuidadosamente este estudio, ya que es de suma importancia. ¿Y por qué es importante lo que estaremos estudiando? Primeramente porque es un tema bíblico y segundo porque es un tema que todos los cristianos necesitamos conocer muy bien. Este tema de las aflicciones, como lo dije anteriormente. Amén. Todos los cristianos que no se preparan para los tiempos de aflicción o no reconocen que sufrirán, terminarán abandonando su fe cuando se encuentren en medio de las aflicciones. Muchos han dejado el cristianismo por motivo de las tribulaciones. Este fue el caso en los tiempos del primer siglo, cuando muchos cristianos experimentaban persecución por parte de sus compatriotas, los cuales les perseguían por causa de seguir a Cristo. Tenemos el escritor a los Hebreos, escribió al respecto, animándoles para que no abandonaran su fe. Hebreos 10:32 dice, como dije anteriormente, esto fue escrito para darle ánimo a aquellos cristianos que estaban padeciendo, que estaban sufriendo en ese tiempo de cuando comenzó el cristianismo a expandirse por distintos lugares. Dice Hebreos 10:32, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Amén. Esto fue escrito, como dije anteriormente, en Hebreos, fue escrito a los Hebreos. Y a través de esto el escritor tuvo que animar a los creyentes para que no olvidaran que la promesa o el galardón que tenían era mayor que cualquier situación adversa en la cual se podían encontrar. Amén. El tema de las pruebas y tribulaciones, persecuciones y sufrimientos y aflicciones que la Biblia menciona son cosas reales y no inventadas por alguien. La Biblia establece claramente que el cristiano que desee vivir fielmente la vida cristiana padecerá persecución. Y esto no es un asunto de que a lo mejor o posiblemente vendrán aflicciones. El cristiano puede estar seguro que si vive fiel, las aflicciones que prueban nuestra fe vendrán. Por consiguiente, le animo a que consideremos cada uno de los pasajes que comprueban que los cristianos sufrirán. Amén. Entonces,
si nosotros estudiamos o leemos la Biblia, vamos a encontrar escrituras en las cuales nos muestran y nos comprueban que verdaderamente el cristiano va a pasar por sufrimientos, por pruebas, por tribulaciones, y esto no quiere decir que la vida del cristiano sea una vida triste, sea una vida difícil o dura, sino que son situaciones en las cuales vamos a tener que pasar, porque así fue como sucedió con los antiguos héroes del Antiguo Testamento, los profetas, los apóstoles del Nuevo Testamento. Todos vemos y conocemos esa historia en las cuales ellos fueron maltratados, fueron perseguidos, fueron de distintas formas, fueron humillados, tenemos muchas historias. Vamos a leer una, la cual comenzando dice Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí, como vemos, Cristo Jesús estaba hablando estas palabras para que nosotros pudiéramos estar tranquilos y saber que cuando estemos en el mundo tendremos aflicción, pero si confiamos en Él así como Él ha vencido, nosotros también venceremos. Amén. Juan 15, 19 al 21 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Esta es otra palabra que nos habló el Señor Jesucristo, en la cual nos mostró y nos dijo y nos advirtió que así como a Él lo habían perseguido, así como a Él lo habían maltratado, nosotros también de la misma forma vamos a ser maltratados y vamos a ser perseguidos. Dice que todo esto lo harán por causa de mi nombre, dice porque no conocen al que me ha enviado. Así que como vemos aquí nos damos cuenta, vamos a ser perseguidos, vamos a ser maltratados, vamos a ser vituperados, como leímos anteriormente, por aquellos que no conocen la palabra del Señor, por aquellos que no saben o no entienden el por qué nosotros tenemos los pensamientos que tenemos o tenemos el conocimiento que tenemos o creemos en lo que creemos. Así que mientras estemos en el mundo vamos a ser afligidos, vamos a sufrir distintas situaciones. Pero como dije anteriormente, todo eso tiene un propósito en nuestras vidas y debemos de confiar que el Señor ha puesto eso en nuestras vidas para nuestro bien. Otro versículo que también nos habla es 2 de Timoteo 3:12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que como vemos aquí la Biblia es muy, muy clara y quizás en estos tiempos nos hemos acostumbrado a distintos ministerios, distintas doctrinas en las cuales exaltan o subrayan más lo bueno que podemos recibir o aquello que nos produce felicidad, que nos produce alegría, y muchas veces se olvidan de nombrar estas cosas que nosotros debemos de saberla, como dije primeramente, para poder estar preparados. Muchas veces nos confiamos y creemos que como estamos cerca de nuestro Señor, como estamos buscando de Él, todo va a marchar bien en nuestras vidas, y nos olvidamos que no es así, o sea, no sabemos que no es así, nos olvidamos de que así como persiguieron, así como maltrataron a los antiguos héroes, profetas y apóstoles, y nosotros también vamos a padecer distintas situaciones. Quizás no vamos a tener los mismos padecimientos, posiblemente no vamos a pasar por lo que ellos pasaron, pero vamos a sufrir distintas situaciones. Otro versículo es Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Como vemos, entrar al reino de Dios tiene un precio, el cual vamos a tener que pagar, por el cual vamos a tener que luchar, por el cual vamos a tener que tomar ánimo cada día. Como dije anteriormente, no es fácil porque nosotros
confiamos y creemos en Dios y así como creemos en Él, nos aferramos a los mandamientos que el Señor nos ha dejado y muchas veces se nos hace un poco difícil cumplirlo porque vivimos en un mundo en el cual un mundo en el cual vive descontrolado y en el cual vemos día a día cómo el hombre desobedece al Señor y no ve las consecuencias, no sabe o no entiende lo que eso trae. Otro versículo es Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Y estos son versículos que tenemos que tener presente para cuando nos encontramos en esas pruebas, en esas situaciones y saber que así como Cristo fue perseguido, padeció y sufrió tantas cosas, nosotros también vamos a sufrir esas cosas. Otro es Primera de Pedro 5:8 al 10, el cual dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Así que aquí vemos las consecuencias de esos padecimientos, de esos sufrimientos, de esas tribulaciones, de esas aflicciones, de esas pruebas. Dice que después que hayamos padecido un poco, Él mismo dice nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Esas son las consecuencias buenas que podemos decir, que podemos encontrar a las pruebas, a las persecuciones, a las aflicciones. Así que no nos debemos desanimar, sino que debemos de confiar y creer que esta es la palabra del Señor y está escrita porque tiene un motivo para nuestras vidas. Y a través de conocerla y a través de entenderla y saberla podemos nosotros mejorar nuestra relación con el Señor y podemos tener cada día más confianza, podemos perfeccionarnos de una forma mejor, podemos afirmarnos y eso es lo que nos va a hacer estar más fuertes y poder comprender y entender la voluntad del Señor. Otro versículo que tengo aquí es Santiago 1, 2 y 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Así que debemos de estar gozosos, debemos de estar felices cuando nos hallemos en diversas pruebas, como dice ahí, en diversas aflicciones, porque sabemos cuál va a ser el resultado de esa prueba, de esa aflicción. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, uno de los atributos que el Señor nos da a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Amén. Otro versículo, Mateo 5, 10 al 12, el cual dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Amén. La palabra de Dios está bien clara, como decimos muchas veces. Tenemos la palabra de Dios escrita y muchas veces por nuestra situación o por nuestra forma de buscar de Dios es que no sabemos o no tenemos el entendimiento, pero si nosotros escudriñamos las Escrituras y comenzamos a buscar, vemos cómo cada cosa de las cuales nos suceden en nuestras vidas, primeramente están escritas y vemos que siempre tienen un propósito para nosotros. Así que eso es lo que nos debe fortalecer y animar para que podamos nosotros seguir adelante y no dejar que cualquier situación adversa nos pueda desviar de la voluntad de Dios o nos pueda desviar de lo que tanto trabajo nos ha costado, tanto tiempo nos ha costado y tanto sacrificio nos ha costado, que es entregar nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y poder servirle a Él.
Así que el cristiano nunca debe de sorprenderse cuando se enfrenta a momentos difíciles en su vida por servir al Creador del universo. La Biblia ya nos ha advertido en cuanto a que vamos a experimentar las aflicciones. Esto no es ni debe ser algo nuevo para el cristiano. Amén. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de saber, como dije anteriormente, debemos de tenerlo en mente porque van a venir esos momentos difíciles y esa va a ser la forma de que nosotros vamos a salir fortalecidos de cada prueba, cada aflicción o cada situación en la cual nos encontremos. Amén. Vamos a recordar un poquito las pruebas y las aflicciones que están ejemplificadas o escritas en el Antiguo Testamento. Amén. Las pruebas y las aflicciones que encontramos como ejemplo en el Antiguo Testamento afirman una verdad que la Biblia establece desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay un tiempo en la historia del pueblo de Dios en el cual dicho pueblo no haya sufrido de una manera u otra por servirle. Un panorama detallado del Antiguo y Nuevo Testamento muestran cómo el pueblo de Dios sufrió en gran manera. Por ejemplo, tenemos varios personajes del Antiguo Testamento, los cuales muchas veces los hemos leído, los hemos estudiado, tenemos el conocimiento de ellos, pero si miramos, ellos pasaron por distintas situaciones, por distintas pruebas, por distintas aflicciones, en la que seguramente cualquiera de nosotros hoy en día nos tocara pasar por esas pruebas o esas aflicciones. Quizás muchas veces abandonaríamos el cristianismo o abandonaríamos el servir a Dios, pero estos hombres de fe nos dieron un ejemplo bien grande para que nosotros podamos creer y podamos entender que es posible cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios. Todo lo que venga a nuestras vidas siempre tiene un propósito y es por el bien de nuestras vidas, al no ser, como dije anteriormente, que lo que estemos sufriendo, padeciendo sea por causa del pecado o la desobediencia. Eso también lo muestra bien claro la Biblia. Entonces es bueno que cada aflicción, cada prueba que nos venga, sepamos que nos ha venido porque estamos sirviéndole a Cristo, porque estamos buscando de Él, porque estamos siéndole fiel a Él, y es el resultado de nuestra accionar, de nuestra forma de ser. Uno de los personajes que la mayoría conocemos es José, como todos sabemos, aquel hombre de Dios que primeramente fue vendido por sus hermanos y que siempre se mantuvo fiel y puso a Dios en primer lugar. La historia de él está en Génesis 37 al 47. Este personaje, por ser fiel a Dios, experimentó muchas aflicciones, fue acusado injustamente. Como lo nombré primero, ahí fue vendido por sus hermanos. Imagínense cómo nos sentiríamos nosotros si nos encontramos en una situación. Él fue vendido, fue despreciado por su propia sangre, por sus propios hermanos, y fue vendido fue vendido para un lugar desconocido para él, donde fue llevado. Y ahí sufrió muchas aflicciones y muchas pruebas. Como dije anteriormente, fue acusado injustamente, terminó en la cárcel siempre sirviéndole a Dios. Pero él, si seguimos leyendo la historia, él tuvo su recompensa. Fue muy grande la recompensa que él tuvo, porque él terminó siendo segundo en el puesto de gobernador de Egipto. Después tenemos a Moisés, otro personaje del Antiguo Testamento que todos conocemos. Aquel varón de Dios que tuvo que soportar a un pueblo rebelde que no quería hacer la voluntad de Dios. En varias ocasiones murmuraban de él y no le daban su lugar como líder que era del pueblo de Dios. En la historia de Éxodo encontramos todo esto escrito. Todas estas pruebas pudieron haber hecho que Moisés se diera por vencido y abandonara su fe en Dios. Sin embargo, no lo hizo. Al contrario, muchas veces él intervino por el pueblo ante Dios para que Dios no lo destruyera, para que Dios no destruyera ese pueblo. La mayoría conocemos la historia de él y sabemos de la forma que Dios lo usó, ¿no? Él lo envió a Egipto para sacar a su pueblo y luego él era el guía, el líder del pueblo, pero fue muchas veces despreciado por el pueblo, así como despreciaron a Dios, lo despreciaban a él, murmuraban, pero él siempre se mantuvo fiel a Dios y siempre luchó por ese encargo que el Señor le había hecho, por
el Señor lo había puesto como líder de ese pueblo rebelde, y hasta él tuvo que intervenir y pedirle a Dios que no lo destruyera ese pueblo. Dios estaba dispuesto a destruir el pueblo de Israel porque se había cansado de la desobediencia. Y Moisés pidió para que no lo destruyera, sino que les diera otra oportunidad. Otro de los ejemplos que tenemos es Job. Es un ejemplo muy conocido. Este personaje sufrió en gran manera y aún en medio del sufrimiento Job mantuvo su integridad. En el análisis final de su vida, usted y yo podemos ver cómo el Creador bendijo a este hombre por su fidelidad. Job fue una de las personas quizás que más sufrió. Él perdió todo en un momento, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía. Y además de eso, él estuvo muy enfermo, pero él siempre se mantuvo fiel a Dios y siempre fue fiel, nunca negó a Dios, aunque muchas veces su misma esposa y sus amigos lo animaban para que abandonara a Dios, para que lo maldijera, pero él se mantuvo siempre fiel, porque dice su palabra que él era un hombre justo, como no había en la tierra otro igual, dice su palabra. Pero el enemigo le pidió a Dios para probar la fe, para probar la fe de Job, y Dios le dio la oportunidad para que lo hiciera, pero Dios le demostró al enemigo de que Job era una persona fiel y que no lo seguía por los bienes que tenía, sino que lo seguía porque lo amaba. Otro de los ejemplos bien conocido es Daniel y sus amigos. Estos hombres de Dios sufrieron mucho y aún así se mantuvieron fieles, mantuvieron su integridad y fidelidad hacia Dios. El foso de los leones y el horno de fuego fueron pruebas de aflicciones en las cuales estos hombres, a pesar de todo, se mantuvieron fieles ante Dios. Estos hombres fueron llevados cautivos y estuvieron en un lugar donde padecieron muchas situaciones difíciles por servir a su Dios, por seguir sirviéndole a Dios y no negarlo. Y hasta en la historia que podemos encontrar, vemos como Daniel fue tirado al foso de los leones y con sus amigos fue puesto en un horno de fuego en el cual no padecieron, sino que se mantuvieron fieles a Dios y Dios lo libró de esas pruebas. Otro personaje que tenemos es Jeremías. Otro ejemplo digno de considerar es el del profeta llamado Jeremías. Este profeta sufrió muchas aflicciones por causa de un pueblo rebelde que se había olvidado de Dios. Este profeta del Altísimo fue maltratado por sus compatriotas y tales personas llegaron hasta el punto de echarlo en una cisterna. Jeremías 38, 1 al 6 cuenta esa historia. Este profeta de Dios mantuvo su fe hasta el fin y en el análisis final Jeremías fue bendecido y el pueblo rebelde fue castigado. Jeremías 40, 1 al 12 encontramos estas historias. Entonces vemos cómo estos profetas, estos líderes del Antiguo Testamento sufrieron muchas aflicciones, pruebas, y igualmente se mantuvieron siempre fiel y siempre siguieron adorando a Dios y no lo negaron. En cuanto a personajes del Antiguo Testamento se refiere, la lista pudiera continuar con más y más ejemplos de hombres que sufrieron por mantener su fe en Dios. Estos ejemplos permanecen en las páginas de la Biblia para ayudarnos a mantener nuestra fe aún en medio de las aflicciones. Amén. Entonces, estos relatos que encontramos en la Biblia tienen un propósito y es para que nosotros podamos ver y podamos entender, y eso nos ayude a mantener nuestra fe en Dios en medio de las aflicciones, de las pruebas. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Así que todo eso tiene un propósito, no son simples historias que encontramos en la Biblia, sino que tienen un propósito y es el animarnos a nosotros, el darnos fuerza, el fortalecernos, el darnos la certeza de que hay una recompensa más allá que quizás muchos no podemos verla, muchos no podemos
sentirla, pero la recompensa esa existe y es una promesa que el Señor nos ha hecho. Otras de las pruebas que podemos encontrar y las aflicciones están escritas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de aquellos que sufrieron por servir a Dios. Uno de los principales, como todos sabemos, fue Cristo Jesús. Cristo Jesús sufrió aflicción varias veces por causa de aquel pueblo rebelde e incrédulo que no quería aceptar su deidad. En varias ocasiones el pueblo judío quería matar a Jesús. Amén. Jesús vino a esta tierra, como todos saben, como hombre y vino, era el Mesías, ese Mesías que el Señor le había prometido al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y así como vino, fue rechazado, fue maltratado por el mismo pueblo, nunca creyeron en él, nunca entendieron que había sido enviado por Dios. Casi todos los días del ministerio de Jesús tuvo que lidiar con los escribas, con los saduceos y con los fariseos, que siempre procuraban hallarle en un error para que de esta manera pudieran acusarle y meterle en la cárcel. Pero aún así, Cristo siguió adelante y logró terminar su misión aquí en la tierra. Así que tenemos quizás el mayor y principal ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Como todos saben, Él siendo Dios se despojó de eso y vino a la tierra por nosotros. Como todos sabemos y entendemos, hoy sabemos que lo hizo por el amor que nos tiene Dios a nosotros. Y entonces Él sufrió muchas pruebas, muchas situaciones, muchas aflicciones, y todos sabemos de la forma que Él terminó siendo muerto. Sabemos el sufrimiento que Él tuvo que soportar por el amor hacia nosotros. Y eso tenemos que verlo cuando nosotros estamos pasando aflicciones o pruebas, verlo que lo hacemos por el amor que le tenemos a Dios, porque queremos... Así como Él nos ama a nosotros queremos demostrar nuestro amor hacia Él, y es manteniéndonos fuertes, fortalecidos en las pruebas, en las aflicciones. Otro de los grandes ejemplos que tenemos son los apóstoles. En el día de Pentecostés, los apóstoles sufrieron también cuando los judíos se burlaban de ellos y decían que estaban llenos de mosto, decían que estaban borrachos, como todos saben. Esto lo encontramos en Hechos 2:13. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a hablar en distintas lenguas, y dice que muchos decían que estaban borrachos, se estaban burlando de Él. Así que creo que a usted ni a mí no nos gustaría que la gente se burlara de nosotros. Muchos se han desanimado y ya no practican el Evangelio porque la gente se burló de ellos. Así que con eso es lo que con eso es una de las cosas con las cuales nos vamos a encontrar, que las personas se burlen de nosotros. Muchas veces en nuestros lugares de trabajo, amistades, se van a burlar o se van a reír o nos van a criticar por lo que hacemos, pero eso no nos debe desanimar. Uno de los grandes ejemplos de los apóstoles es Pedro y Juan. En la ciudad de Jerusalén encontramos a Pedro y a Juan predicando el Evangelio. En esta ocasión se encuentran ante el concilio. Los sacerdotes, resentidos de que estaban enseñando acerca de la resurrección de Jesús, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. En el contexto del capítulo 4 y 5 de Hechos, Pedro y Juan sufren lo siguiente: son puestos en la cárcel, son amenazados a no predicar acerca de Cristo, son azotados, y aún en medio de toda esta tribulación, los hombres de Dios salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos 5, 40 y 41. Entonces, como vemos, ellos tenían bien claro el por qué estaban padeciendo y el por qué estaban sufriendo. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Y así nos deberíamos de sentir nosotros, aunque muchas veces las aflicciones y las pruebas producen tristeza en nuestra vida, producen desánimo. Nosotros debemos de no dejar que eso llegue a nuestra vida, sino que debemos de mantenernos más animados cuando nos encontramos en esas pruebas, en esas aflicciones, buscar más de Dios, porque cuando estamos pasando por buenos momentos, por situaciones a las cuales no son adversas,
tenemos ese ánimo siempre a flor de piel, pero cuando viene una prueba o una situación difícil, lo primero que hacemos es entristecernos. Muchas veces queremos quizás hasta hacer dar lástima a los demás por lo que estamos pasando, pero debemos de ser como ellos, sentirnos gozosos y alegres de que estamos padeciendo por causa de seguir a Cristo. Otro de los que padeció fue Esteban. En los capítulos 6 y 7 de Hechos leemos acerca de Esteban, un varón de Dios que predicaba el Evangelio con denuedo y convicción. Este hombre de Dios es asesinado a sangre fría por mano de los judíos que despreciaban la predicación del Evangelio de Cristo. El pasaje donde leemos acerca de la historia nos informa los siguientes. Hechos 7, 57 y 59 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Esteban fue muerto de una forma muy cruel, en la cual fue apedreado, y era una de las muertes que se usaba en ese tiempo. Pero aquí tristemente por los mismos judíos, por los mismos que decían ser el pueblo de Dios, a los hijos de Dios, terminaron matando a este apóstol que predicaba de esta forma del Señor Jesucristo. Jacobo y Pedro. En el capítulo 12 de Hechos leemos acerca de la muerte de Jacobo, el hermano de Juan. Herodes mató con su espada a este hombre de Dios. En este mismo contexto se nos informa cómo Herodes, viendo que la muerte de Jacob había agradado a los judíos, procedió a poner en la cárcel a Pedro. Hechos 12, 2 y 4. La Biblia nos dice que mientras esto sucedía, la iglesia permanecía unida en oración. Así que aquí vemos cómo estos dos apóstoles, Jacobo y Pedro, fueron maltratados. Como dice ahí, Jacobo fue muerto por Herodes. Otro que tenemos bastante conocimientos y sabemos fue el apóstol Pablo. Esto no es una simple historia, como decimos, esto está escrita en la Biblia, y en la Biblia podemos encontrar el sufrimiento que Pablo pasó. En el capítulo 14 de Hechos leemos cómo el apóstol Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra. Hechos 14 y 19. El ser apedreado no es cosa cualquiera, las personas podían perder su vida cuando esto les sucedía. Lo que conocemos un poquito, sabemos quién era Pedro. Pedro era este Saulo que nombramos anteriormente cuando fue muerto Esteban, y era uno de los que perseguía a la iglesia, pero el Señor lo llamó, lo cambió, lo transformó, y él comenzó a predicar el Evangelio de Cristo. Y él no estaba exento de estas pruebas, de estas aflicciones que los apóstoles estaban pasando. Segunda de Corintios 11, 23. Ahí Pablo relata una parte, habla en esta parte de los sufrimientos que él pasó. Dice, Primera de Corintios 11, 23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro con un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Entonces tenemos aquí la historia de Pablo, donde él relata todo lo que pasó y sufrió, pero él sabía que todo esto
que estaba pasando y sufriendo era por causa de seguir a Cristo, o sea, era consecuencia de lo que él estaba haciendo o estaba siguiendo en ese tiempo, que era a Cristo y predicar su evangelio. Así que todos sabemos y debemos estar seguros que nuestras acciones siempre traen consecuencias. Otro que tenemos es Sila cuando estaba con Pablo. El mismo apóstol Pablo, juntamente con Silas, son puestos en la cárcel por predicar el evangelio de Cristo. Estos dos hombres de Dios oraban y cantaban a la medianoche y los presos los oían. Esto lo encontramos en Hechos 16:25. En este contexto los azotaron, los metieron en la cárcel y también les pusieron cepos en los pies. Amén. Entonces, en lo personal, creo que ninguno de los que estamos aquí hemos sufrido todo lo que estos siervos de Dios sufrieron en su vida. Esto son tribulaciones que los cristianos del primer siglo experimentaban por servir a Cristo. Como todos vemos y sabemos, en ese tiempo había mucha crueldad y sufrían muchas aflicciones. Todos sabemos que la mayoría de los apóstoles murieron de una forma violenta, más allá de ser maltratados, de ser perseguidos, casi todos ellos terminaron muertos de una forma violenta, pero de esa misma forma ellos se mantenieron fieles a Dios y creyendo y sabiendo que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo por el amor de Cristo y sabían las consecuencias que eso tenía. Así que cuando el Señor decida ponernos en pruebas o aflicciones, no debemos de desanimarnos, porque sabemos que el servir a Dios nos pone en estas situaciones en las cuales somos despreciados, perseguidos, maltratados, señalados. No dejemos que la aflicción produzca tristeza o desánimo en nuestras vidas, más bien recordemos uno de los versículos que anteriormente leímos. Uno de los versículos que anteriormente leímos fue Mateo 5:10 al 12, el cual dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Así que el galardón o la recompensa será grande, dice su palabra. Será de seguro mayor que cualquier aflicción o circunstancia adversa que nos toque vivir. Todo accionar tiene consecuencia en nuestras vidas y servir a Dios no es la excepción. Así que cuando un cristiano sabe y se prepara para estas situaciones, de seguro que saldrá victorioso en el nombre de Jesús. Amén. Así que la palabra del Señor nos anima a que, aunque las aflicciones, las pruebas, la persecución venga a nuestras vidas, nos mantengamos firmes y nos sientamos gozosos, nos sientamos alegres, porque sabemos que por más grande, la prueba más grande, la aflicción más grande que pueda venir, no va a ser más grande que la recompensa que vamos a recibir en el día postrero. Nosotros sabemos y creemos que tenemos una gran promesa, que tenemos una recompensa, y por eso luchamos cada día, por eso nos mantenemos firmes cada día, por eso creemos cada día y le damos gracias al Señor por cada situación que venga a nuestras vidas. Le damos gracias por aquellas situaciones que nos ponen alegres, que nos ponen felices, y también les damos gracias por aquellas situaciones que nos ponen tristes, que muchas veces son situaciones en las cuales tenemos que sufrir, tenemos que padecer, tenemos distintas cosas, pero nosotros siempre estamos agradecidos con Él porque sabemos y entendemos que cada situación que venga a nuestra vida siempre va a ser para nuestro bien. Las situaciones que nos producen alegría, que nos producen gozo, sabemos que es la consecuencia de servirle al Señor y son las promesas que Él nos ha hecho. Y las consecuencias que muchas veces tratan de ponernos o desanimarnos, sabemos que el Señor las pone en nuestras vidas porque Él tiene un propósito y Él, a través de esa situación, de esa prueba, de esa aflicción, Él quiere cambiarnos, quiere mejorar esa relación que nosotros tenemos con Él, quiere enseñarnos, quiere educarnos y es por eso que, como dije anteriormente, no nos sentimos feliz ni nada que se parezca por lo que está sucediendo en este momento en el mundo, pero sabemos y reconocemos que nosotros
Esto es consecuencia de nuestra desobediencia hacia Dios, es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho, quizás, aunque muchos anteriormente y ya no lo hacemos o ya no lo practicamos, pero en otro tiempo nosotros desobedecíamos a Dios, en otro tiempo no teníamos el conocimiento de su palabra, de su voluntad, y eso hacía que fuéramos desobedientes, pero hoy en día que tenemos el conocimiento no hay excusas para nosotros, así que debemos de mantenernos fieles y debemos de mantenernos siempre creyendo y sabiendo que la recompensa que vamos a tener va a ser mayor que cualquier prueba, aflicción, tristeza, desánimo en la cual nos podamos enfrentar. Amén. Así que esta es la palabra del Señor en este día y espero que esto nos anime un poquito, y si usted está pasando por una prueba, por una situación adversa, difícil, sepa y crea que es la voluntad del Señor, se está llevando a cabo en su vida y que el Señor tiene un propósito. No deje que esa situación, esa prueba lo debilite, lo desanime, sino que esa prueba, esa aflicción lo anime a buscar más de Dios, a estar más cerca de Dios, porque Él tiene un propósito en cada prueba, en cada aflicción que envía a nuestras vidas. Como dije anteriormente, si hemos leído que nuestros héroes del Antiguo Testamento sufrieron, los apóstoles del Nuevo Testamento sufrieron, el mismo Jesús sufrió, ¿por qué no vamos a sufrir y padecer nosotros? Debemos de mantener eso en mente, y eso es lo que nos va a mantener animados todo el tiempo y fortalecidos. Como dije anteriormente, vamos a pasar por distintas pruebas, distintas aflicciones, pero sabemos que el Señor está ahí, el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que estuvo presente para escuchar el estudio, y espero que este estudio haya sido de bendición para sus vidas. Así que, como siempre, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar para pedirle al Señor que el Señor nos dé el entendimiento de esta palabra y que podamos retenerla en nuestros corazones, podamos guardarla y que sea de ayuda a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia aquí con nosotros y por habernos ayudado y guiado en esta noche, Señor, a recibir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, quien ha preparado nuestros corazones y nuestra mente para poder recibir esa palabra, Padre. Te agradecemos, Señor, por cada palabra que tú has dejado escrita, Señor, en ese libro sagrado, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a entenderla y comprenderla y tomarla como un ejemplo para nuestras vidas, no solo pensar de que porque estemos cerca de ti en nuestra vida todo va a funcionar bien, sino que nos vamos a encontrar con pruebas, aflicciones, situaciones difíciles en las cuales tú nos vas a librar y ayudar, Padre. Gracias te damos por esa promesa que tú nos has dado de vida eterna, Señor, y gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que hizo ese sacrificio por nosotros, Padre. Gracias te damos también por cada apóstol, por cada héroe del Antiguo Testamento que sufrieron y padecieron por tu causa, Señor, porque ellos han sido un ejemplo para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes y nos animes cada día, Padre, y ponemos en tus manos, Señor, si hay alguna persona que está sufriendo en este tiempo, que está padeciendo, que está pasando una aflicción, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, para que tú la fortalezcas, Padre, a través de esta prueba, y que tú, Señor, puedas guiarla, Señor, y que pueda escuchar y comprender tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú, Padre, estás presente en cada situación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús y el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, cargando el precio de nuestro pecado, Padre. Bendice este tiempo, Señor, y te agradecemos, Padre, porque tú eres quien nos has permitido a través de este medio estar nuevamente presente, Señor, con nuestros hermanos, Padre. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Te agradecemos por todo, Padre. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que ha estado ahí del otro lado escuchando la palabra del Señor y prestando atención, y esperamos que el Señor haya podido hablarnos en esta noche a través de este estudio. Gracias le damos al Señor por siempre, cada miércoles, tener la oportunidad de poder recibir la palabra del Señor, y cada domingo, así que le agradecemos por todo, y como siempre los invitamos. Como le habíamos dicho anteriormente, el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, vamos a abrir la iglesia, así que los esperamos, aquellos que puedan llegar hasta aquí. Vamos a estar aquí, vamos a comenzar a las 5 p.m. y como siempre todos saben que vamos a tener que tener ciertas reglas las cuales vamos a tener que cumplir
pero esto va a ser para nuestro bien, para nuestra protección. Así que los invitamos y los esperamos aquí. Gracias a cada uno de ustedes. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, hermanos. Muchísimas gracias a todos los que hacen esto posible semana tras semana, al grupo que está detrás de las cámaras trabajando duro para transmitir todos estos servicios. Y por favor no se les olvide conectarse con nosotros a través de nuestras páginas sociales, por Facebook e Instagram, en La Tierra Prometida FB, y por nuestra página de web en latierraprometida.org.